desde hoy vamos a empezar a compartir acerca de la palabra que está en el libro de San Mateo capítulo 5 sobre las bienaventuranzas, ¿no? En total, ¿no? El Señor Jesucristo ha dictado 9 bienaventuranzas, pero hoy vamos a compartir la primera y vamos a estar hablando sobre quiénes son pobres en espíritu. Ese es el tema de hoy. Pobres en espíritu. Primero voy a buscar y voy a leer el libro de San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, el versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya solamente un versículo vamos a leer. El Señor Jesucristo un día estaba en el monte dando bienaventuranzas, ¿no? Bienaventuranzas, es decir, que ¿quién puede recibir bendición, ¿no?, de Dios? Aunque existen muchas personas en este mundo, pero Dios quiere enseñarnos qué tipo de corazón tiene una persona o qué tipo de corazón debe tener una persona para recibir bendición del Señor. Si aunque todos somos seres humanos, todos tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, tenemos 2 orejas, ¿no? Si digamos en condición normal, todas las personas son así. Pero, o sea, cuando Dios nos mira, no quiere mirar acerca de nuestro aspecto. O sea, más, por ejemplo, existen personas que son bajas, existen personas que son gordas, personas que son flacas, ¿no? Algunos son muy altos, algunos son morenitos, otros son blancos. Sí, existe mucho tipo de personas exteriormente. Pero la Biblia nos quiere mencionar acerca del mundo de nuestro corazón. ¿Qué tipo de corazón debe tener el hombre para poder recibir una bendición de Dios? Entonces, hoy hemos leído: bienaventurados los pobres en espíritu, dice. ¿Es correcto? Los pobres en espíritu. Entonces, ¿qué persona puede ser pobre en espíritu? ¿Qué persona puede llegar a tener pobreza espiritual? Así vamos a hablar, ¿no? Primero vamos a comparar, ¿no?, con la vida de las personas en el ámbito económico, financiero. Las personas pobres, ¿quiénes son? Son las personas que no tienen dinero. Es decir, que son las personas que no pueden suplir sus necesidades, ¿no?, fácilmente, sino que siempre les es difícil para soportar, digamos, el día, para poder alimentarse, para poder tener un buen lugar donde vivir. Habitualmente, las personas que no tienen muchos recursos sufren por causa del clima también. A veces en el invierno, por la lluvia, como no tienen una casa tan buena o tan, digamos, una estructura tan sólida, a veces también padecen, ¿no?, muchas situaciones. Entonces vamos a decir que las personas que son pobres en espíritu son las personas pobres, digamos, en este mundo son las personas que no tienen, ¿no?, que no tienen dinero, que no tienen alguna capacidad, ¿no?, para poder resolver, digamos, algún asunto económico. Pero la Biblia nos habla de la pobreza espiritual, ¿no? Pobre en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Ya si lo aplicamos al mismo concepto, una persona que es pobre económicamente, esa persona es la que no tiene muchas capacidades, ¿no?, que carece de muchas cosas. Entonces, una persona pobre en espíritu es una persona que carece de la capacidad para poder servir al Señor. O sea, digamos que su vida, ¿en qué está enfocada? Está enfocada en lo físico, en lo carnal, en las cosas carnales más que en las cosas espirituales. Entonces hay muchas personas, ¿no?, en este mundo que viven para los deseos ¿de qué? De su carne, ¿no? Para las cosas de la carne las personas están viviendo. Entonces digamos que una persona que toda la vida vivió para el deseo de su carne, ¿cómo estará su espíritu? Es el espíritu que está pobre, ¿no es así? Por ejemplo, en la Biblia aparece un hombre llamado Mateo, era un publicano. Este hombre tenía bastantes recursos, ¿no? No es que era una persona pobre, ¿no?, económicamente. Él tenía su casa, tenía sus amigos y habitualmente creo que hacía buenas fiestas, ¿no?, en su casa. Pero ¿qué pasó? Este hombre un día, cuando Jesucristo se acercó a él, ¿qué es lo que ha hecho? ¿O qué es lo que le ha dicho Jesús? Ven, sígueme. Este hombre estaba sentado al banco de los tributos públicos, pero Jesús le dijo: ven y sígueme.
Pero ¿qué pasó? Ya Jesús le dijo, ven y sígueme. Pero él, sin dudarlo, él se fue y siguió a Jesús, ¿no? Podemos ver esta escena. Digamos que una persona está trabajando en su empresa y alguien de repente llega y le dice, hey, párate de tu lugar de trabajo y sígueme. Sería difícil para esta persona, ¿no? Ir. Porque uno ni siquiera lo conoce, ni siquiera sabe quién es, ni siquiera sabe el propósito por el cual se debe ir. Pero este hombre, ¿no?, que se llama Mateo, en el libro de San Mateo, explica, ¿no?, detalladamente cómo él, escuchando la voz de Jesús, finalmente sale detrás de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Ya, una persona que, aunque tiene mucha capacidad económica, aunque tiene muchas cosas, ¿no?, en su vida, aunque puede satisfacer todos los deseos de su carne, pero en su corazón no tiene nada de felicidad. En su corazón no tiene nada de esperanza. También en su corazón se da cuenta que no hay nada que se relacione con Dios. Parece que yo soy una persona que ni siquiera sabe cómo orar, ni siquiera sé cómo leer la Biblia, ni siquiera sé cómo hacer lo bueno. Entonces las personas habitualmente quieren ser buenas personas, quieren ser sobresalientes, pero existe la persona que no reúne estas condiciones. Vamos a decir que estas personas son pobres en espíritu, ¿no? Sus corazones, ¿cómo están? Mirándose a sí mismos, mirando a otros, no pueden decirse mejores, no pueden considerar que están en una condición mejor. Entonces, mirando su vida, pueden sentir, realmente yo soy miserable, ¿no? ¿Cómo yo puedo realmente ir un día con el Señor? ¿Cómo puedo ir yo al reino de los cielos? Además, ¿cómo puedo resolver mi vida? ¿Cómo puedo solucionar mi vida? No sé cómo solucionar las cosas de mi vida. Esta persona, ¿no?, una persona que es pobre en espíritu. Por eso, cada uno de nosotros, si pensara de esta manera, ¿qué tipo de persona es pobre en espíritu? Ya las personas no pueden ser pobres en espíritu cuando está teniendo la confianza en sí mismo. Alguna persona que confía en sí mismo, esta persona cree que puede hacer bien, que puede hacer lo bueno, que puede sobresalir delante de otros. Pero alguien que se da cuenta, no, su vida solamente ha sido basada en las cosas de la carne. Esta persona fácilmente puede escuchar la voz de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es correcto, ¿no? El Señor Jesucristo ha dicho que bienaventurados los pobres en espíritu. Estas personas, ¿no?, podrán obtener, ¿qué cosa? La vida eterna, la salvación. Podrán ver la obra del Señor Jesucristo, podrán recibir el perdón de los pecados. Contrariamente, ¿no?, en la Biblia aparece un joven rico que vino delante de Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo uno, Dios. Además, tú sabes los mandamientos. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? No tienes que robar, no tienes que matar, no tienes que adulterar. Estas cosas no tienes que hacer contra otras personas. No tienes que defraudar a la gente. Entonces él respondió, no, todas estas cosas yo los hice desde niño. Todas estas cosas cumplí. En ese momento Jesús le dice, ¿qué es lo que Jesús le dice? Entonces te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Esta persona, cuando escuchó esa palabra, dice que se entristeció. ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. Esta persona, no, contrariamente, no era pobre en su espíritu, ¿no?, sino que teniendo muchas cosas en su corazón, teniendo muchas cosas que él pensaba que le favorecían, que era buena persona, que podía ayudar a otros, además que podía cumplir la ley. Esta persona decimos que es rica espiritualmente. ¿Es correcto? Por esa razón él se va triste, ¿no? Se va como angustiado. No puedo dejar las cosas que son mías. No puedo abandonar las cosas que son mías. En ese momento él podía darse cuenta, realmente soy una persona que tiene muchas posesiones, ¿no? Es rico espiritualmente. Es rico, ¿no? No está hablando solamente de la riqueza económica, hermanos, sino está hablando de la riqueza del corazón. Las personas que piensan que han hecho bien, que han hecho lo bueno en este mundo, que han llevado una vida correcta, una vida intachable, mejor que otros, estas personas no puede ser de corazón pobre,
no puede ser pobre en espíritu. Entonces, Dios, ¿a quién quiere dar la bendición? A uno que ha hecho lo malo, a uno que reconoce en su corazón: yo he hecho mal. Yo he vivido solamente para mi vida, yo solamente he vivido para mi carne, yo solamente he vivido para disfrutar de este mundo. Nunca he tenido interés acerca del mundo espiritual, nunca he tenido interés acerca del mundo de Dios, sino que solamente viví para mis deseos carnales. Esta persona puede decir que es pobre en espíritu. Es correcto, ¿no? Por esa razón, en el mundo de Dios, a diferencia, ¿no?, del mundo nuestro, el mundo de los seres humanos, en el mundo de Dios, ¿qué persona recibe la bendición? Uno que es pobre en espíritu. ¿Por qué? Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo, ¿no? El que no tiene esta condición, entonces Dios quiere darle, ¿no? Hey, tú no puedes servirme, tú has vivido para tu carne, tú has vivido sirviendo a los deseos de tu carne, entonces voy a darte mi espíritu, voy a entregarte mi espíritu. ¿Para qué? Para que puedas caminar conmigo, para que puedas servirme, para que puedas ser una persona usada por el Señor. En el caso de Mateo, ¿no?, toda la vida él vivió como publicano, ganando dinero de manera deshonesta, teniendo muchas riquezas y también estaba malgastando el dinero constantemente. Por esa razón, este hombre, ¿no?, cuando escuchó la voz de Jesús: sígueme, ven, sígueme, inmediatamente él pudo seguirle. ¿Por qué? Esta nueva vida de Mateo, ¿no?, era la vida distinta. Es la vida que no se enfoca, ¿no?, en los deseos de la carne, la vida que no se enfoca en los deseos de este mundo, sino que él siguió a Jesús para ser discípulo de Jesús, para anunciar el Evangelio con él, para caminar con él, para ver la obra que Jesús hacía. Siempre los discípulos estaban caminando detrás de Jesús. ¿Quién es el que trabajaba? Nuestro Señor Jesucristo era el que hacía todas las cosas, ¿no? Solamente ellos estaban caminando detrás de Jesús. ¿Ah? Ellos, ¿qué es lo que hacían? Miraban, ¿no? Cómo Jesús hacía todo. Jesús trabajaba, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús curaba, Jesús también resucitaba a los muertos, Jesús multiplicaba el pan, Jesús convertía el agua en vino. ¿Quién lo hacía eso? ¿Los discípulos? No. Jesucristo era quien hacía todas las cosas. Entonces, una persona que acepta la palabra del Señor Jesucristo, que cree en el Señor Jesucristo, puede ser perdonado de sus pecados. Al ser perdonado del pecado, Dios nos da su Espíritu Santo. Entonces, ahora, esta persona no es que por su esfuerzo puede servir a Dios, sino que teniendo el Espíritu Santo en su corazón, teniendo el Espíritu de Dios, puede ser una persona utilizada por el Señor. Hoy en día acá en Alto Hospicio, ¿no?, a cada momento tengo que predicar, ¿no?, en la mañana y en la devocional, luego a las 7 en la reunión de oración, luego a las 9 acá tengo que transmitir el estudio, ¿no?, con ustedes, y luego a las 12 otra vez predicar. ¿Cuántas veces estoy compartiendo, no? Tengo que compartir se llama otro devocional, ¿no?, del mediodía, a las 4, más de 6 veces en el día, 6 veces más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siento en mi corazón? Que realmente Dios me ha permitido me ha dado la oportunidad hoy en día de predicar el Evangelio. Solo tengo que realizar el estudio bíblico, luego a las 7 tengo que anunciar la palabra a muchas personas, ¿no? Entonces, aunque yo soy una persona débil, carente, predicar en la iglesia de Pastor Mario Verdugo, y luego a las 9:30 de la noche tengo que servir al Señor. Pero no es que ha sido con mi esfuerzo, con mi capacidad, sino que después de que el Señor me dio su Espíritu, después de que el Señor me dio la salvación, a veces no tengo un mal carácter, pero Dios cómo utiliza mi vida, eso es lo que yo puedo ver hoy en día. Aunque yo soy tal tipo de persona, pero después de que el Señor me salvó, ¿cómo yo puedo caminar con Dios? ¿Cómo puedo andar con el Señor? Es porque en mi corazón está el Espíritu Santo de Dios. Por eso, este canal, ¿no?, este canal de TikTok, ¿cómo se llama? A su imagen y semejanza, ¿no? ¿Qué significa ser a la imagen y semejanza de Dios? Es que nosotros, en el momento que adquirimos el Espíritu de Dios, somos semejantes a Dios. ¿En qué sentido somos semejantes? En que Dios es Espíritu. Nosotros también podemos tener el Espíritu Santo del Señor. Podemos ser guiados por Él, podemos hacer las cosas que a Dios le agradan, podemos vivir una vida nueva, ¿no?, en la que
ya no prevalece las cosas de este mundo en nuestra vida, sino prevalece las cosas del Señor, en el que podemos compartir el mensaje de Dios, en el que podemos predicar el Evangelio, en el que podemos sacrificar nuestra vida para servir al Señor. Esto es la vida que está llena del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, todos ustedes, ¿no? Alguno todavía no tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué no tiene el Espíritu de Dios? ¿Porque no hizo bien? ¿Porque no ayudó a la gente? ¿Porque no cumplió la ley? No. Solamente no tiene el Espíritu de Dios porque todavía no creyó en Jesús, que nos limpió, que nos lavó, que nos perdonó todos nuestros pecados. Ese es el único problema, ¿no? Ustedes están pensando que si yo hago buenas obras, si yo hago buenas cosas, entonces Dios me dará su Espíritu Santo. No es correcto hablar así, sino que nosotros hemos hecho lo malo, hemos pecado, hemos cometido transgresiones, hemos hecho lo malo, pero el Señor, ¿qué es lo que ha hecho? El Señor nos ha permitido su Santo Espíritu por medio del perdón de los pecados. Nos ha salvado por medio de la obra del Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Esta salvación, este Evangelio, nos ha dado a nosotros en la vida espiritual. Nos ha entregado una vida espiritual. Antes de conocer a Jesús, yo no tenía la vida espiritual, pero después de conocer a Jesús, después de recibir la salvación, yo puedo hacer la vida espiritual. ¿Cómo? Por medio de la guía del Espíritu Santo de Dios. Ustedes también, ¿no? No solamente yo, sino ustedes también. Después de conocer el Evangelio, recibir la salvación, también ustedes podrán llevar la vida espiritual, podrán compartir el mensaje, podrán anunciar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu está en ustedes. El Espíritu está en sus corazones. El Espíritu mora en ustedes. Por esa razón, ustedes son espirituales. ¿Sí? ¿Por qué nosotros somos espirituales? Porque el Espíritu está en nosotros. ¿Qué personas son carnales? En los que no está el Espíritu de Dios. ¿Sí me comprenden? Por eso alguien dice, yo soy carnal porque me gusta dormir, porque me gusta también comer. No, sino que somos carnales cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Entonces ustedes, si tienen el Espíritu de Dios, también son espirituales. Solamente, ¿no? Solamente falta que crea que son espirituales, ¿no? Que pueden anunciar la palabra, que pueden predicar a otros, sin mirar su defecto y su condición, pueden predicar. Imagínense, Pedro, Mateo, si miraban su condición anterior, uno era publicano, el otro era pescador y también negando a Jesús 3 veces. Si miran su condición, ¿cómo ellos pueden ser usados por Dios? Ellos no tienen la condición, pero no es por nuestra condición, sino Dios nos ha dado su Santo Espíritu. A los que Dios ha dado su Espíritu, a esas personas quiere usar. A esas personas quiere dar la oportunidad de anunciar sus palabras y que sirvan para la obra del Evangelio. Agradezco, ¿no?, la presencia de ustedes en esta mañana. La verdad es que yo también, más que ustedes, estoy contento, agradecido al Señor, porque todavía me queda acá, ¿no?, más o menos unos 4 días, ¿no? Hoy es miércoles, hasta el día domingo, el día lunes, voy a retornar a Santiago. Entonces, espero que todos estos días que esté acá, Dios me permita, ¿no?, anunciar la palabra, también me permita aprender y la vida espiritual, me permita también conocer, ¿no?, el corazón de los hermanos, también el corazón de los pastores que están en este lugar. Gracias por todo. Vamos a terminar aquí. Oremos al Señor. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana usted nos ha permitido la transmisión en este en vivo desde la ciudad de Alto Hospicio. Dios me ha permitido estar durante 3 días en este lugar. Estoy contento y agradecido porque cada día puedo exponer la palabra, cada día puedo testificar, cada día puedo también transmitir lo que Dios me había enseñado en mi vida. Así estoy muy agradecido. Señor, gracias por este día, Señor. Espero que bendiga a todos los que escuchan esta transmisión en vivo. Espero que todos en sus corazones no vean su situación, no vean su condición, sino que mirando al Señor, que nos ha dado su salvación, el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, que vivan creyendo de esa manera. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.